Buen día. La Universidad La Salle, a través del Observatorio Internacional de Salarios Dignos y el Observatorio de la Desigualdad, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, les da la más cordial bienvenida a la inauguración del primer Congreso Nacional sobre Desigualdad Multidimensional y Políticas Públicas Diferenciadas. Saludemos a nuestras autoridades e invitados especiales. Doctor Enrique Alejandro González Álvarez, rector de la Universidad La Salle. Buenos días, sean todos bienvenidos. Buenos días. Maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, vicerrector académico. Muy buenos días, tengan todos ustedes, un gusto colaborar juntos. Así es. Doctora Alma Cristal Hernández Mondragón, directora de Ciencias, Centros y Transferencia de Conocimiento de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Buenos días a todos, a nombre de la Secretaría en su conjunto y de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de la misma, así como de la doctora Ofelia Angulo, subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación. Les damos las gracias por esta invitación y les deseamos el mejor de los éxitos en este importante evento. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Maestro Francisco Alejandro Enríquez Torres, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Buenos días, mucho gusto en saludarlos. Buenos días. Doctor Eduardo Gómez Ramírez, director de investigación. Buenos días, mucho gusto, bienvenidos. Buenos días. Saludamos a quienes siguen esta transmisión a través del canal La Salle en vivo, investigadores, docentes, estudiantes y público en general. Sean todos bienvenidos. Con la finalidad de promover el diálogo intertransdisciplinario para profundizar en la construcción de dos categorías de frontera, la desigualdad multidimensional y las políticas públicas diferenciadas, y aportar nuevas perspectivas para el análisis de estos fenómenos, la Universidad La Salle, a través del Observatorio Internacional del Salario, el cual es un proyecto que se dedica al análisis del poder adquisitivo y la generación de una política pública diferenciada para recuperarlo, así como a través del Observatorio de Desigualdad, un proyecto en desarrollo derivado de esta investigación, junto con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Los invitamos a ser partícipes del primer Congreso Nacional sobre Desigualdad Multidimensional y Políticas Públicas Diferenciadas, evento derivado de una investigación financiada por el Fondo Mixto CONACYT-SECTEI, Ciudad de México. Este primer congreso cuenta con la participación de trabajos de investigación de 18 universidades nacionales públicas y privadas y 52 académicos entre alumnos, profesores e investigadores que estarán discutiendo en 5 mesas de trabajo. Es un primer acercamiento nacional y vanguardista para construir los conceptos de desigualdad multidimensional y políticas públicas diferenciadas como un acercamiento transdisciplinario y desde el paradigma de la complejidad. Es para nosotros, como lasallistas, un honor ser anfitriones de tan magno evento. A continuación, pedimos a la doctora Alma Cristal Hernández Mondragón, directora de Ciencia, Centros y Transferencia de Conocimientos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, dirige unas palabras de bienvenida. Muchas gracias Araí, muchas gracias a todos. Y primero que todo felicitarlos por esta iniciativa, me parece muy pertinente en las vísperas de la crisis que nos ha atacado al mundo completo, al mundo en su totalidad. Resulta más que nunca necesario entender por qué requerimos políticas diferenciadas y por qué están sucediendo, cuál es la necesidad de hacerlo. Y pues nada, les deseo el mejor de los éxitos. Disculpen los inconvenientes técnicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pido en este momento a nuestro rector, el hermano Enrique González Álvarez, que nos dirija unas palabras de bienvenida y nos honre con la declaración formal de inauguración. Buenos días nuevamente a todos. De verdad es un gusto estar en el inicio de este congreso, porque sin duda son preocupaciones que la Universidad La Salle ha tenido desde sus orígenes. Buscar la igualdad,
buscar la superación de la pobreza, la inclusión de todas las personas, considerando el valor que tienen por ser seres humanos, más allá de todas las situaciones ocasionales que pudieran diferenciar unos a otros. Es un gusto poder estar aquí y saber que estamos preocupados por el ser humano, por su integración a la sociedad y porque todos tengamos las mismas oportunidades y la igualdad en esta sociedad. También es un gusto porque este proyecto ha sido financiado por el Fondo Mixto de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a quien le agradecemos todo el apoyo que ha prestado para que este proyecto se haya podido llevar a cabo y se esté llevando a cabo. Pero además de esto, nos da mucho gusto que este proyecto ha servido para formar a jóvenes investigadores, para hacer que nuestros jóvenes de todas las universidades se vayan interesando por la investigación y sobre todo por una investigación antropológica que tiene como centro al ser humano, que busca la excelencia del ser humano y la integración en la sociedad en todos sus aspectos. Es un gusto estar trabajando en este programa Pilares de la Ciudad de México, que asegura que la investigación responda a una demanda social, que no sea solamente una investigación teórica que luzca muy bien en nuestros estantes de las bibliotecas, sino que verdaderamente tenga un impacto social y que se vaya favoreciendo a jóvenes y a personas de nuestra ciudad para que se integren, unos en el ámbito de la investigación y puedan ir iniciándose como investigadores y otros, los beneficiados de esta investigación, para ir incluyéndose en la sociedad. Qué bueno, felicito a todos los investigadores que han participado en este proyecto porque ha sido muy significativo el aporte y sobre todo porque están buscando el bien de los mexicanos, que finalmente esa es la intención de todas las universidades, lograr la igualdad, lograr la democracia y asegurar que todas las personas tengan acceso a la educación, a la libertad, a la justicia, a la fraternidad. Pues muchísimas gracias a todos y siendo las 9:09 del día 8 de octubre de 2020, declaro formalmente inaugurado este congreso, deseándole éxito a todos y esperando que los resultados sean en beneficios de la sociedad. Muchísimas felicidades, Indivisa Manem. Muchas gracias, hermano Enrique. Muchas gracias a todas las autoridades que nos acompañan. La primera actividad del Congreso es una conferencia magistral a cargo del doctor Raimundo Miguel Campos Vázquez, con el título Desigualdad en México, ayer y hoy. Cedo la palabra a la doctora Alma Cosette Guadarrama Muñoz, quien es profesora investigadora de la Universidad La Salle, México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, para que conduzca la moderación de la conferencia inaugural del Congreso. Muchas gracias, Saraí. Muy buenos días a todos, autoridades, invitados especiales, investigadores, docentes, estudiantes y público en general. Sean todos bienvenidos. A continuación, me permitiré dar lectura a una breve síntesis de la trayectoria profesional del doctor Raimundo Miguel Campos Vázquez, quien presentará la conferencia inaugural del Congreso y a quien podremos realizar preguntas a través del chat una vez que haya concluido su disertación. Es profesor investigador del Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, maestro en Economía por el Colegio de México, doctor en Economía por la Universidad de California. Su área de especialidad es la economía laboral, pero también economía del sector público y economía del desarrollo. Ha obtenido diversos premios, como el Premio de Investigación 2018, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias, el primer lugar en el Premio Nacional de Finanzas Públicas, otorgado por la Cámara de Diputados 2014 y 2016, el primer lugar en el Premio de Investigación de Economía Víctor Urquidi en el 2012,
el primer lugar en el mejor póster otorgado por la Asociación Europea de Economistas Laborales en el 2013 y el segundo lugar en el Premio de Investigación Demográfica Gustavo Cabrera en el 2012. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales como American Economic Review, Oxford Development Studies, el Trimestre Económico, entre otros. Bienvenido, doctor Campos. Le cedo la palabra para que inicie su conferencia magistral. Gracias. Excelente. No, muchísimas gracias a todos por la invitación. Un honor ser el que vaya a empezar con las pláticas de este congreso. Entonces, les agradezco mucho la invitación y pues bueno, espero que el tema en el que vamos a discutir el día de hoy de desigualdad y pobreza, que es de todo el congreso, pues espero que esta plática que voy a dar sea estimulante y genere una discusión porque estoy convencido que el mayor reto que tenemos como país, como sociedad, el día de hoy es la desigualdad que tenemos. Entonces, voy a empezar mi presentación si me paso el tiempo, díganme con confianza. Entonces, vamos a empezar. Nada más que esta cosita abajo, no sé cómo quitarlo, pero bueno, ya vamos a sí. Entonces, sí, soy profesor investigador en el Colegio de México. Estoy actualmente con licencia para estar en el Banco de México. Estoy acompañando a mi colega Gerardo Esquivel, que es un gobernador en el Banco de México. Y entonces, todo lo que vaya a decir, por supuesto que no es la opinión del Banco de México, ni su Junta de Gobierno, ni las del Colegio de México. Que por cierto hoy se celebran los 80 años desde su fundación del Colegio de México. Entonces todo lo que vaya a decir, díganlo, me pueden citar a mí, no citen al Banco de México, por favor. Y entonces todo esto empezó porque estoy empezando un libro sobre desigualdad en México y varias de las ideas que estoy pensando lo voy a discutir el día de hoy. Entonces, empecemos. Aquí está. Bueno, o sea, ¿es importante la desigualdad o no? Hay muchas personas en nuestro país que dicen que no es importante. Espero que quede claro al final. El reto más importante que tenemos enfrente como país, como sociedad, es la desigualdad que tenemos el día de hoy. Si no resolvemos este problema, es muy difícil que México se pueda desarrollar económicamente y en el peor de los casos, como voy a argumentar en toda la plática, es que mantenga la unidad nacional como lo conocemos el día de hoy. Así de grave es la preocupación que tengo sobre el problema de la desigualdad que tenemos el día de hoy. ¿Y cuáles son las consecuencias que tenemos con desigualdad? Bueno, en alta desigualdad afecta el proceso de desarrollo. ¿En qué sentido afecta el proceso de desarrollo? Pues generalmente cuando hay crecimiento económico, ese crecimiento económico no llega a todos de la misma forma. Los que tienen mayor ingresos, mayores recursos, se benefician más de ese crecimiento y los que tienen menos se benefician menos. Por lo tanto, el impacto que pueda tener el crecimiento sobre la reducción en pobreza es menor. Hace algunos años, hace como 20, 30 años o probablemente menos, y hay muchos economistas el día de hoy que siguen pensando que el crecimiento económico beneficia a todos de la misma forma. Y es muy contundente las investigaciones que ha habido en los últimos 10 años que muestran que claramente cuando hay desigualdad, esto no sucede. Y esto puede ser entendido también en nuestro país porque pues la pobreza que existe en nuestro país es aproximadamente la misma que la que teníamos en 1992. Sí hemos crecido poco, pero hemos crecido, pero la pobreza no la hemos podido disminuir. ¿Por qué no la hemos podido disminuir? Pues posiblemente por la desigualdad que existe en este país y el crecimiento, el tipo de crecimiento que hemos tenido. Otro problema de la alta desigualdad es que tenemos una nula movilidad social, es decir, nacemos pobres y morimos pobres. Dicen, no, la desigualdad es buena para el crecimiento porque pues eso va a hacer que nos esforcemos todos y si nos esforzamos más todos, pues va a crecer el pastel. El problema es que lo que se ha visto en todas las sociedades, y México no es la excepción, es que alta desigualdad también está relacionada con baja movilidad social. Es decir,
No es cierto esto de que alta desigualdad, algunos unas veces estén arriba y otros abajo. ¿No? Los que están arriba siempre están arriba y los que están abajo siempre están abajo. Entonces, otro problema de la desigualdad es de que crea básicamente muy poca movilidad social y esto pues no es justo, no es correcto, no hay igualdad de oportunidades, no genera un crecimiento incluyente. Y otro de los problemas de alta desigualdad es que genera problemas sociales. O sea, tenemos problemas de embarazo adolescente, drogadicción, suicidios. Todos estos aspectos de problemas sociales están relacionados con la falta de expectativas, con la desigualdad en un país. Y por último, alta desigualdad afecta la balanza del poder político. Es decir, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué pensamos que son las prioridades? Y cuando tenemos el poder político y el poder económico se conjuntan, pues posiblemente no estemos incluyendo en el proceso político y de desarrollo económico a los diferentes agentes de una sociedad. Entonces, alta desigualdad es muy problemático y espero que al final quede claro de las consecuencias que puede tener esto si no solucionamos este problema el día de hoy. Otro aspecto es que, otra crítica es que la gente piensa desigualdad, no nos debemos de preocupar por desigualdad, nos debemos de preocupar solo por pobreza, pero este proceso de desigualdad que les acabo de platicar nos afecta a todos, no solo a unas personas que están en pobreza, no, a todos en la sociedad nos afecta la desigualdad, porque ¿qué tipo de crecimiento vamos a tener? ¿Qué tipo de igualdad de oportunidades? Los problemas sociales de inseguridad, embarazo adolescente, drogadicción, etcétera, nos afectan a todos. El poder político de cómo se toman las decisiones nos afectan a todos. Entonces, la desigualdad no es un problema que afecte a unos cuantos, afecta a todos en la sociedad. Entonces, para motivar este tema me gustaría mostrar dos cartones que curiosamente fueron publicados el mismo día. Este es un cartón muy famoso del siglo XIX, en 1819 en Inglaterra, donde dice un inglés nacido libre, ¿no? Y está un inglés parado sobre la Constitución, pero está encadenado, no puede hablar, tiene un candado en la boca. Entonces pareciera ser que sí, o sea, que decimos mucho de la Constitución, la valoramos mucho y todo lo que está ahí, pero si no aplicamos lo que está en la Constitución, si no tenemos los recursos para que la Constitución se aplique, pues es básicamente letra muerta, no tenemos mucho más, ¿no? 200 años después, el mismo día, un 15 de diciembre, pero ahora en 2019, en El País salió este cartón de Palagón, que es más o menos lo mismo. O sea, los ricos tienen derechos, los pobres desechos. En 200 años, y en particular en México también, desde el México independiente, no hemos podido tener que la Constitución se pueda aplicar para todos y que todos tengamos igualdad de oportunidades en este país. Y ese es el mayor reto que tenemos. O sea, una cosa es lo que dice la Constitución y una cosa es lo que verdaderamente pasa. Entonces, ¿qué es el objetivo? ¿Qué es lo que deberíamos de buscar como país? O sea, deberíamos de buscar el desarrollo incluyente. Sí, tenemos que maximizar el crecimiento económico, no a cualquier costo. Ese crecimiento económico, tenemos que tener un tipo de crecimiento económico para fomentar el desarrollo incluyente. Entonces, hay toda una discusión en economía de cómo causar el crecimiento económico sostenido. La realidad es de que no sabemos, o sea, no sabemos a ciencia cierta cómo mantener el crecimiento económico, ¿no? Sabemos que lo disminuye, mucho menos sabemos en cómo aumentarlo y cómo sostenerlo, especialmente en un país como México. Ha habido ya muchos artículos de por qué México no crece en los últimos 20 años. Entonces, o sea, en lugar de preocuparnos y que sea la discusión de, vamos a tener un crecimiento económico, deberíamos de tener en la discusión pública que todos podamos ejercer nuestros derechos. Y eso es fomentar el desarrollo incluyente. Un piso mínimo que potencie las capacidades de todos.
Y para eso necesitamos a la Francis Fukuyama, un Estado fuerte, un Estado capaz, un Estado con una burocracia independiente. Y un poco el temor que tengo de los últimos años, lo que hemos vivido en los años recientes en nuestro país, es que esa idea de Estado fuerte, Estado capaz, Estado con una burocracia independiente, pareciera ser que cada vez se ve más lejano. Y podemos platicar más en un momento. Entonces, ¿y cómo pensamos en desarrollo incluyente? Bueno, yo lo pienso básicamente en etapas del ciclo de vida. Tenemos que pensar básicamente en 3 etapas. Una es la etapa premercado, antes de que las personas participen en el mercado laboral. O sea, tenemos que pensar en políticas de cuidado en el embarazo, de primera infancia, de juventud, políticas cuando las personas están en el mercado laboral, que están participando en el mercado. Y por último es ya cuando las personas no están en el mercado laboral, que es la etapa postmercado, que es la jubilación, políticas, qué vamos a hacer con la muerte de las personas, la riqueza que tienen, qué vamos a hacer con las pensiones de adultos mayores. Entonces, por ejemplo, medidas en el premercado, estamos hablando de igualar oportunidades antes de que entren al mercado laboral. O sea, el problema en nuestro país es que ya personas en la niñez, las habilidades que están juntando o que están acumulando, ya es muy diferente para alguien que tiene recursos económicos y para alguien que no tiene recursos económicos. Entonces, es muy diferente. Entonces, tenemos que garantizar un piso mínimo donde la calidad sea la misma en todo el país en términos de igualar oportunidades. Y a eso nos referimos en sistema de salud, en educación, en guarderías, y que podemos eliminar la pobreza en la primera infancia. Claro que podemos. ¿Qué políticas podemos hacer para tener este piso mínimo? En términos de la etapa del mercado, cuando la gente está participando en el mercado laboral, pensamos más que nada en términos de que igualar las condiciones de competencia y que el Estado puede intervenir para que esas condiciones de competencia se cumplan y regular ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué regulaciones se pueden hacer? Pues bueno, la regulación en términos de salario mínimo, regulación en términos de discriminación, promover la participación laboral femenina, promover el poder de negociación de los trabajadores, que sí hay competencia perfecta en el mercado de crédito. Entonces, todos estos tipos de intervenciones facilitan que haya igualdad de condiciones en la etapa del mercado laboral. Y finalmente, en la etapa postmercado, pues ya hay una discusión de las pensiones en México, tanto la pensión universal como la pensión contributiva, que creo que van en la dirección correcta. Y por supuesto que tenemos que pensar en qué debemos de hacer con riqueza o herencias. Debemos de pensar en, dado que tenemos tantas necesidades y tanta desigualdad, creo que es una discusión que debemos de tener de qué tratamiento debemos de tener con las riquezas y con las herencias, especialmente para los más acomodados en una sociedad, los que pueden contribuir en este sentido. Y entonces, todos estos problemas, no tenemos igualdad de oportunidades, sí tenemos grandes diferencias regionales, como voy a mostrar en un momento. O sea, entonces, el problema en nuestro país es que tenemos desigualdades en diferentes componentes, y un componente principal, posiblemente más importante, es el regional, o sea, donde el sistema de salud, educación, la promoción de participación laboral femenina es muy diferente de una región a otra. Entonces, si no podemos garantizar que como mexicanos tengamos el mismo acceso a los servicios públicos, pues no podemos tener desarrollo incluyente. Y ahora, ¿por qué la desigualdad no ha caído? Y para mí esto es un círculo vicioso de qué fue primero, si el huevo o la gallina. O sea, el problema es que en México, desde que nació como nación independiente, o sea, si nosotros leemos los sentimientos de la nación de Morelos, hay un artículo en los sentimientos de la nación que me llama mucho la atención, que dice que la nueva nación no va a cobrar muchos impuestos, que va a cobrar solo los impuestos justos,
porque con eso es suficiente para administrar la burocracia y administrar el servicio militar. Entonces, desde que nació México como nación independiente, básicamente nació con esta idea de que no debíamos de cobrar muchos impuestos. Y llegaron las presiones por invasiones europeas, guerras internas, revolución, pandemia 1920, pandemia 2020, y todavía no hemos llegado a un consenso que el Estado debe ser más capaz y más fuerte para resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Entonces, como tenemos recursos limitados, hay poca confianza en el Estado, pero dado que hay poca confianza en el Estado, no se le quiere dar más recursos. Entonces, este es un círculo vicioso que tenemos que romper si queremos combatir la desigualdad y queremos tener desarrollo incluyente limitado. Si queremos tener desarrollo incluyente. La forma como yo leo estas cosas de cómo podemos romper este círculo es que el Estado propio básicamente haga que la burocracia sea independiente. O sea, que haya un servicio civil de carrera, que el gobierno en turno no controle patrimonialmente a la burocracia. Entonces, creo que esta es una forma de salir de este círculo vicioso y darle más confianza al Estado y poder brindarle de mayores recursos. O sea, México está en uno de los países en comparaciones internacionales de cómo le busquemos, con menor recaudación como porcentaje del PIB. O sea, lo que necesitamos para resolver el problema de desigualdad y el problema de desarrollo incluyente es que necesitamos más Estado. Esto no se va a resolver con menos Estado. No hay forma que con los recursos que se tengan se puede resolver el problema de desigualdad y el problema de desarrollo, que no logramos desarrollo incluyente en nuestro país con menores recursos. Entonces, ayer, pues básicamente ya les platiqué un poco de la experiencia de Morelos y lo que vienen, los sentimientos de la nación. Sabemos que los privilegios aumentaron durante la colonia, se mantuvo la estructura de poder de los pueblos indios, se incluyeron privilegios para españoles. Entonces, uno de los problemas que hemos tenido como nación, y creo que es un problema clave en nuestra historia, es que la estructura socioeconómica en la colonia básicamente traslapó el poder económico con cómo nos veíamos físicamente. Básicamente la estructura étnica y por tono de piel, los que eran blancos eran los que tenían el poder, los que no eran blancos eran los que no tenían el poder. Entonces, llega la independencia, es difícil lograr la unidad nacional, no había ni hay el día de hoy homogeneidad en etnicidad, tono de piel, y pues lo que unía al país en ese entonces, en el momento de la independencia, es la religión, y no sorprende que los padres de la patria la usaran para la unidad. Llega Morelos y con los sentimientos de la nación quiere pocos impuestos, los que sean justos, y no hemos podido salir de ahí. Con muchas presiones del Estado mexicano, básicamente nadie desde que hemos sido independientes ha decidido aumentar el Estado sustancialmente, teniendo una burocracia independiente. Entonces, no hemos podido lograr eso en 200 años, pero lo que estoy argumentando es de que tenemos que hacerlo para romper el círculo vicioso y poder tener mayor igualdad en nuestro país. Entonces, eso es un poco de la historia y de dónde estamos y de por qué esta estructura del poder económico con tono de piel es importante, porque voy a platicar de varios aspectos a continuación. Entonces, eso es un poco el contexto, y ahora les voy a platicar un poco los retos que tenemos por delante en desigualdad, que son básicamente diferencias regionales, diferencias de género, discriminación y en términos de movilidad social, que creo que son los 4 aspectos más importantes que tenemos que abarcar en nuestro país. O sea, y el primero es que tenemos un mexiquito y un mexicote, como diría Fausto Hernández, un colega en el CIDE. Básicamente tenemos 2 países, ¿no? Y creo que esto se ve claramente con
con este mapa de pobreza. En nuestro país, básicamente, las entidades que tienen menor pobreza están en el norte del país. Las entidades que tienen mayor pobreza en el país están en el sur-sureste de nuestro país. Entonces, son dos realidades completamente distintas. La realidad que vive el norte del país a la realidad que vive el sur del país. Entonces, ustedes dirían, bueno, esto lo estamos solucionando. Este problema que estamos viendo aquí de dos países, lo estamos solucionando. No lo estamos solucionando, porque el problema es que donde está habiendo crecimiento económico no es en las entidades donde está la pobreza concentrada. Entonces tenemos un problema de que no solo crecemos muy poco, sino lo que crecemos muy desigual. O sea, a las entidades del sur-sureste, básicamente, no tenemos crecimiento. Entonces yo he hecho investigación un poco para entender el bienestar a través del tiempo. Y en un artículo que tengo, básicamente vamos hasta 1895 para tratar de medir el bienestar a nivel entidad federativa. O sea, lo importante aquí es poder medir el bienestar a nivel entidad federativa a través del tiempo. Y básicamente si vemos un mapa, si yo les muestro un mapa del bienestar en 1895, básicamente es el mismo mapa. O sea, no hemos tenido en 130 años, no hemos tenido un desarrollo económico incluyente que podamos romper este mapa, estos colores tan marcados donde el sur es pobre, el norte es menos pobre. Eso no ha cambiado en 120 años, posiblemente lleve un poco más, pero al menos donde tenemos el primer censo de población, que es 1895, tenemos una persistencia en qué estados están más desarrollados y qué entidades están menos desarrolladas. Entonces, nuestro desarrollo no ha sido incluyente en todo ese periodo. Entonces, déjenme mostrarles aquí esta información. Aquí les muestro, es el PIB por habitante en 1980 y 2018 y el crecimiento promedio anual entre estos periodos. Una disculpa si su entidad no está aquí incluida, pues simplemente para que cupieran todas las entidades, pues tuve que decidir qué entraba y qué no. Entonces, el INEGI hace unos meses pudo hacer una serie retropolada del Producto Interno Bruto, que es un aproximado a una medida de bienestar. No es el bienestar per se, pero es una medida aproximada que nos dice algo. Y ya después con los datos de CONAPO podemos calcular el PIB por habitante, que por cierto, esto no lo publica INEGI el PIB por habitante tal cual, solo el PIB. Creería que un aspecto muy importante es que tanto INEGI como Coneval pudieran hacer más accesible el PIB por habitante y las series para que podamos comparar entre entidades. Y o sea, lo que podemos ver es que, por ejemplo, para todo el país, pues bueno, hemos crecido algo entre el 80 y 2018, 0.7% en PIB por habitante, mucho menos del 2000 para acá. Y aquí es donde me gustaría detenerme un poco. O sea, tengo ahí en negritas varios estados del sur. O sea, veamos Chiapas, por ejemplo. Chiapas tenía 73,000 pesos, casi 74,000 pesos al año por habitante, pero para 2018 es 49,000 pesos. O sea, es decir, hemos decrecido en Chiapas. ¿Sí? Chiapas es menos 1.1% del 80 al 2018, pero este problema se ha agravado, o sea, se ha agravado de 2000 a 2018, o sea, o sea, que Chiapas está decreciendo, ¿sí? Se está haciendo más pobre, ¿sí? En Guerrero el crecimiento es prácticamente nulo. Era poco más de 64,000 pesos al año en 1980 y 66,000 pesos en 2018. Es muy poco. En Oaxaca pasa lo mismo. En cambio, veamos, por ejemplo, Ciudad de México. Ciudad de México, 153,000 pesos en 1980 y se ha doblado el PIB en 2018. Nuevo León es otro caso. Era 151,000 pesos en 1980 y es casi 250,000 en 2018. Es decir, son realidades completamente distintas las que tenemos en el norte del país y en varias entidades de lo que sucede en el sur.
esto no es posible. No podemos tener crecimiento económico donde a unas entidades les va súper bien y a otras les va muy mal. O sea, eso no lo podemos tener. Y ojalá pudiéramos discutir esto con mayor frecuencia en los medios y en las redes, que ese es uno de los mayores retos que tenemos. No estamos generando crecimiento donde donde hay una mayor concentración de personas en pobreza. Ok. Y entonces es lo que yo llamo la tragedia silenciosa en Chiapas. O sea, silenciosa porque pareciera que nadie en el país le interese esta divergencia tan tremenda. Chiapas es la entidad con la mayor pobreza, la segunda mayor con lengua indígena, con el menor PIB por habitante. Entonces, sí es un poco curioso que, o sea, el movimiento armado de 1994 se supone que se hizo para poder hacer un cambio en cómo estaban las cosas. Pero como les acabo de mostrar en la figura anterior, el crecimiento o sea, el decrecimiento es mayor en los últimos 20 años. O sea, de 2000 a 2018 es cuando Chiapas ha más decrecido. O sea, entonces, no, esta es una tragedia. La Ciudad de México y Nuevo León era el doble de ricas que en Chiapas en 1980. Para 2018 era 7 veces más rica, 5 veces en el caso de Nuevo León. Entonces, ¿cómo podemos decir que hemos tenido desarrollo en este país cuando las entidades donde hay mayor pobreza, donde está la concentración con mayor pobreza, simplemente no crecen económicamente? ¿Sí? Y se alejan cada vez más de las más ricas. Y aquí el problema, como mencioné al inicio, es que, o sea, no estamos pensando en desarrollo económico incluyente, en igualdad de oportunidades. Si verdaderamente queremos que los estados del sur puedan alcanzar o puedan acelerar su crecimiento, tenemos que pensar en cómo tener un piso mínimo de servicios públicos de calidad. Entonces, déjenme hablar ahora de diferencias de género. Un aspecto muy impactante en el caso mexicano es que el porcentaje de mujeres empleadas es de los más bajos en el mundo. Solo básicamente los países con los países principalmente musulmanes tienen una tasa de participación laboral más baja que México, pero en el continente americano, México está entre los 2, 3 países con menor tasa de participación laboral femenina. Entonces, ¿por qué es esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué consecuencias tiene? Pues bueno, necesitamos básicamente el día de hoy en México 15 millones de, bueno, el día de hoy probablemente un poco más con la pandemia, porque más mujeres en la pandemia están dejando el trabajo y están fuera de la población económicamente activa, pero cuando estos cálculos que el primer trimestre del año se necesitan 15 millones de mujeres empleadas para que la participación laboral sea equitativa por sexo. Si se lograra, por ejemplo, el PIB podría crecer 43% para 2025 cuando se hizo este cálculo, aunque en la actualidad, el día de hoy, de 2020, si cambiáramos esto desde 2020, sería alrededor de 33%. Es decir, hay unas ganancias enormes para la economía en su conjunto, pero también hay ganancias a nivel de bienestar y en los hogares. O sea, ¿cuáles son los problemas de que no tengamos tantas mujeres empleadas? De que genera estereotipos en el trabajo, genera estereotipos en la escuela, genera estereotipos y restricciones en el hogar. Entonces, esto restringe libertades, genera discriminación, nos perjudicamos todos. Todos nos perjudicamos de que no haya libertad, de que exista discriminación. Entonces, por supuesto que hay aquí hay un aspecto, una discusión de, bueno, ¿qué tanto se debe esto? Es que las mujeres pues no trabajan porque no quieren. Y por supuesto que hay un problema aquí de un aspecto individual y un aspecto de estructura, ¿no?
Por ejemplo, tenemos acoso, inseguridad en la vía pública. Yo puedo tener ciertas expectativas de cómo voy a ser tratado, dependiendo de cómo me veo, dependiendo de si soy mujer. Entonces, yo puedo esperar diferente trato diferenciado cuando voy a buscar empleo. Entonces, dependiendo de esas expectativas, yo voy a buscar menos o no. Puede incentivar otros problemas sociales como embarazo adolescente en nuestro país. Entonces, yo lo llamo aquí este problema como el problema de Inception, de esta película de Chris Nolan y que estuvo Leonardo DiCaprio, y que es El Origen en español, y es esta película donde se meten a tus sueños y luego tú te convences de que las acciones son porque tú las tomaste. Más o menos así estamos en el problema en México, donde creemos que tenemos libre albedrío, pero la realidad es de que no lo tenemos, porque fuimos criados de cierta forma, vimos ciertos ejemplos cuando íbamos creciendo, y esos ejemplos y esos estereotipos conforme fuimos creciendo y esas normas sociales, pues nos orillan a tomar ciertas decisiones que creemos que es libre albedrío, pero es el sistema el que las está tomando. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que promover que más mujeres puedan participar en el mercado laboral para ir cambiando todos esos estereotipos. Y entonces necesitamos un Estado capaz con mayor inversión pública en primera infancia, un Estado capaz que pueda proveer infraestructura de calidad con transporte público y seguridad en la vía pública, un combate a la discriminación frontal. Entonces, para lograr esto necesitamos un Estado capaz, y un Estado capaz lo necesitamos con mayores recursos y que sea independiente y no patrimonial, a la Francis Fukuyama. Entonces, déjenme hablar un poco de discriminación, y aquí me da mucho gusto que mis investigaciones han contribuido a la discusión nacional sobre el efecto de la apariencia física en resultados de vida. Entonces, los invito a todos a que visiten el portal de internet colordepiel.colmex.mx. Las discusiones que tenemos el día de hoy sobre los efectos de la apariencia física prácticamente no existían hace 10 años. Mucho de esto ha sido una discusión de los últimos 10 años, y creo que es muy relevante y es importante que tengamos esta discusión, porque que fuera ya de toda duda, hemos demostrado, o sea, las investigaciones que he hecho y de otros investigadores muestran contundentemente que el tono de piel y la apariencia física importan para resultados de vida. En el siglo XX en México se pensaba que no, o sea, dado que todos somos mestizos, lo único que importa es la clase social. Entonces, sí, la clase social te afecta, pero no cómo te ves, porque pues cómo te ves todos somos mestizos. Entonces, eso fue lo que pasó más o menos en todo el siglo XX, pero cada vez con mejores datos que tenemos disponibles, sobre todo para medir tono de piel, podemos ver los impactos que tiene la clase social o la riqueza con la que creciste, y además tu tono de piel. Y podemos saber el día de hoy con seguridad que el tono de piel y la apariencia física sí importan, adicional al canal de clase social. Entonces, que es algo que tenemos que discutir y entender cómo solucionar este problema. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Pues principalmente normas sociales, sesgos implícitos, falta de combate a la discriminación, sesgos implícitos en el sentido de que automáticamente estamos pensando que ciertas personas, por cómo se ven, pensamos rápidamente, como diría el libro del Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, de pensar rápido, pensar despacio. Cuando pensamos sobre personas, pensamos rápidamente, las asignamos a un grupo, si son confiables, no son confiables y qué es lo que esperamos de ellos. Y esos son sesgos implícitos. Y generalmente cuando se ven de cierta forma, asumimos rápidamente cómo se van a comportar. Entonces, en un estudio muy importante que hice con la doctora Eva Arceo, que está en la Universidad Iberoamericana, lo que hicimos fue enviar CVs ficticios a empresas. ¿Sí? Y esto fue publicado en una de las revistas más importantes en economía a nivel mundial. O sea, lo que hicimos fue, siguiendo esta bibliografía de Estados Unidos, donde los afroamericanos son discriminados, y aprovechando que en México es costumbre enviar la fotografía en el currículum, lo que hicimos fue crear CVs ficticios y les pusimos estas fotografías. Y entonces a cada empresa le enviábamos
un CV que era muy similar entre 8, pero enviábamos 4 hombres y 4 mujeres. Una mujer blanca, una mujer medio morena, una mujer muy morena, igual un hombre blanco, un hombre medio moreno, un hombre muy moreno y 2 CVs sin fotografía. Y luego, como el CV es el mismo, si los empleadores lo único que buscan es la productividad que está en el CV, entonces todos los CVs deberían de tener la misma tasa de respuesta. Es decir, cuando nosotros enviamos el CV, esperamos que esas empresas nos llamen para una entrevista de trabajo y eso es lo que estamos calculando aquí. ¿Qué tanto las empresas al recibir el CV dan una llamada para una entrevista de trabajo? ¿Y qué es lo que encontramos? Es que no importan únicamente la productividad que está en el CV, sino cómo te ves. Y principalmente las mujeres blancas son las que reciben mayores llamadas y las mujeres muy morenas son las que reciben menos llamadas. En general, para hombres no encontramos diferencias, menos estadísticamente significativas, pero para mujeres mostramos que hay una diferencia claramente grande y estadísticamente significativa. Por ejemplo, mujeres morenas necesitan enviar 23% más de CVs para obtener el mismo número de llamadas que las mujeres blancas. Es decir, aquí es la misma productividad. Es la misma productividad porque creamos los CVs ficticios para que fuera la misma productividad en el CV. ¿Qué experiencia tenías? ¿Dónde habías ido a la escuela? Todo eso era relativamente similar. Y sin embargo, se llama más a las mujeres blancas que a las mujeres muy morenas. Hicimos también esto, variamos también el estado civil y las mujeres blancas solteras son las más llamadas. Las mujeres casadas reciben menos llamadas que las mujeres solteras. Dado que todo el grupo que nos enfocamos era mujeres jóvenes recién egresadas de universidad con máximo de 2-3 años de experiencia laboral, pensamos que las empresas están asumiendo que, dado que está casada una persona, pues ya puede tener hijos o va a tener hijos más pronto y entonces hay una discriminación hacia las mujeres casadas. Entonces, luego hice con un estudiante del colegio que ahora está trabajando en la Secretaría de Hacienda un experimento similar, una intervención similar, pero ahora por obesidad. Entonces, este artículo acaba de ser publicado y mi coautora está ahí, es Eva González, es con peso normal y su hermano. Y lo que hicimos fue la misma fotografía y la manipulamos digitalmente para que la fotografía apareciera con sobrepeso u obesidad. Entonces, es el mismo CV, solamente que en una le pusimos una fotografía de peso normal y otra con fotografía de sobrepeso o obesidad. Resulta que para hombres, al igual que en el caso anterior, básicamente es la misma tasa de respuesta. No parece ser que los empleadores les afecte que la persona que esté buscando trabajo sea blanco, sea peso normal, sea con sobrepeso. Pero para mujeres hay un claro efecto que la apariencia física importa. O sea, si eres con una tez más blanca, va a ser más preferida que con una tez más morena. Igual en el caso de sobrepeso, si eres una mujer con peso normal, vas a tener mucho más llamadas que con una mujer con sobrepeso. Entonces, la apariencia física importa para las oportunidades que puedas tener. Y entonces, esto es importante porque esta es la primera entrada al mercado laboral. Si hay discriminación aquí, esto te puede causar efectos permanentes en tu salario después, porque si no puedes entrar a ciertos trabajos, entonces vas a tener posiblemente un salario menor o tus expectativas de salario van a ser menor si estás teniendo complicaciones para insertarte al mercado laboral y esto puede tener consecuencias negativas para tu salario, para el crecimiento de tu salario en el futuro. Entonces, discriminación es importante y hay que acabarlo. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos aquí con base en estos dos resultados? Es que se debe determinar las solicitudes de empleo que incluyan fotografía y estado civil. Eso no debería de ser permitido. La mayoría de los países en Estados Unidos y en otros países no se permite incluir fotografía o estado civil, incluso no se permite incluir edad en el CV precisamente para evitar esta discriminación. Incluso ya en otros países, por ejemplo en Estados Unidos en los últimos años ha habido un esfuerzo sustancial para que los empleadores tampoco te pregunten tu historia laboral y tu salario anterior.
porque el problema que les acabo de decir es que si ya fuiste discriminada o discriminado en una etapa y por esa discriminación tienes un salario más bajo, cuando quieras moverte de trabajo y si tu siguiente empleador te pregunta cuánto tienes o dame tus recibos de ingreso laboral, entonces pues la discriminación, aunque el siguiente empleador no discrimine, va a acarrear esa discriminación. Entonces tenemos que terminar con las fotografías y el estado civil en las solicitudes de empleo y que se puedan solicitar por parte de los empleadores. Entonces, esto es problema también porque si nosotros observamos que existe discriminación y no hay ciertos modelos de rol, cuando vamos creciendo en la niñez y en la juventud, formamos aspiraciones y acumulamos capital humano. Pero si yo sé que voy a ser discriminado, pues entonces, ¿para qué dedicarme a eso? Si yo soy una persona muy morena y veo que en los medios de comunicación no hay alguien similar a mí, pues entonces, ¿para qué me esfuerzo y para qué dedico? Pero yo puedo ser muy buen actor, pero simplemente si no veo personas similares a mí, simplemente no voy a tener el mismo esfuerzo. Y la misma forma, si no vemos mujeres más representadas, pues no vamos a tener una formación de aspiraciones y de expectativas adecuada en la niñez y en la juventud. Entonces, es muy importante que la discriminación la terminemos, que tengamos mayor diversidad en todos los aspectos, que pueda haber modelos de rol para una formación de aspiraciones y expectativas más adecuada, que nos ayude a fomentar mayor capital humano y que tenga con esto mejores resultados de vida. O sea, aquí es donde les digo esto del origen de la película, donde creemos que es libre albedrío, qué ocupación estamos decidiendo, qué voy a hacer con mi vida, pero la realidad es de que mucho lo va a determinar el ambiente en el que estamos en nuestro hogar, el ambiente en el que vemos a nuestro alrededor. Por último, déjenme hablar de movilidad social y este es un tema también que he trabajado mucho y este es un cartón muy importante que salió después de que el Centro de Estudios Pinos Iglesias presentó su informe de movilidad social, donde pues, mostraba básicamente si nacías en el 20% más pobre, pues básicamente no vas a poder salir de ese estrato, ¿no? O sea, 7 de cada 10 mexicanos pobres morirán pobres. Y entonces está esta persona que le dice, bueno, te entiendo, yo nací rico y voy a morir más rico. Y el problema en nuestro país es que la parte regional, como les acabo de mencionar, es que pues prácticamente es correcto si tenemos unas diferencias regionales gigantes, donde estamos dejando atrás a las entidades con mayor pobreza y las entidades que son menos pobres o con mayor riqueza son las que han crecido más. Por ejemplo, ¿qué porcentaje se mantiene en el 20% más pobre de la niñez a la adultez? Movilidad social medimos generalmente en México, particularmente no en otros países que tienen datos fantásticos, pero en México como le hacemos es, hacemos una encuesta, vamos con los entrevistados, les preguntamos una serie de activos y luego les preguntamos esa misma serie de activos cuando tenían 14 años. Y entonces podemos construir índices socioeconómicos en la niñez y en la adultez. Y entonces con esos índices socioeconómicos podemos calcular si tú naciste en el estrato más pobre y cómo estás en la adultez, si eres de los más pobres otra vez o de los más ricos. Entonces, aquí este es un artículo que trabajé con Marcelo de la Jara y Roberto Vélez del Centro de Estudios Pinos Iglesias y que fue financiado por la Agencia Francesa para el Desarrollo y que está disponible en esa liga. Y lo que calculamos son diferentes medidas de movilidad social a nivel entidad federativa. Esto no se conocía antes. Conocíamos movilidad social a nivel país, pero no a nivel entidad federativa. ¿Qué es lo que pasa en la persistencia de los que nacen pobres si pueden llegar a ser ricos? Y aquí medimos cuántos se quedan en la pobreza. O sea, del 20% más pobre en la niñez y sigue siendo el 20% más pobre en la adultez. Básicamente es muy similar al mapa que les había mostrado de pobreza. O sea, no hay movilidad social en los estados más pobres. Si naces pobre, mueres pobre con una alta probabilidad en esos estados. Los estados son muy, muy similares. Entonces, no hemos podido cambiar esta fotografía en nuestro país.
Otra estadística es qué tanto podemos movernos socialmente hacia arriba. Es decir, si nacimos en el 20% más pobre, ¿qué tanto probabilidades existe de que yo sea en el estrato más alto, en el 20% más alto en la adultez? Y México está fuera de toda proporción. O sea, en México, básicamente, si naces pobre, no tienes chances de subir más arriba. En Canadá, en Dinamarca, en Francia, en Suecia, básicamente estos países son desarrollados, por supuesto, pero es una diferencia enorme en por las oportunidades que brindan a su población. No tengo otras figuras de eso, pero hay otra figura que tengo en ese estudio que les platiqué. Es muy importante. O sea, si vemos la movilidad dentro de cada país, o sea, si vemos la movilidad que existe en Canadá, en Estados Unidos, ustedes van a ver que no importa mucho. O sea, si yo nazco en el estado más pobre de Canadá, tengo aproximadamente las mismas oportunidades que quien nace en el estado más rico. En Estados Unidos es un poco más de diferencia, pero no tanta. En México es una diferencia rotunda de qué estado naces y qué oportunidades tienes para ascender socialmente. Entonces, aquí donde naces sí determina básicamente las oportunidades que vas a tener, y eso ocurre porque no tenemos igualdad de oportunidades en la niñez y en la juventud. Simplemente no hemos logrado ese piso mínimo para lograr un desarrollo económico incluyente. Entonces, pues bueno, termino. Tenemos posiblemente muchos cambios en 500 años en nuestro país, pero como en el libro del gato pardo de Lampedusa, pues básicamente todo cambió para que todo siguiera igual. Les mostré ese mapa de pobreza y movilidad social. Como les decía, si vemos un mapa de 1895, va a ser un mapa muy similar. Entonces, muchas cosas han cambiado, pero básicamente lo importante se ha mantenido igual. La desigualdad restringe libertades y capacidades de todos, nos afecta a todos, no solo a unos cuantos. Entonces, nos está afectando a todos. La desigualdad evita que podamos tener un desarrollo económico incluyente. Evita tanto que pues ahora no nos podemos poner de acuerdo de qué servicios públicos queremos. Y entonces, cada vez más va a ser más evidente y más problemático resolver la desigualdad precisamente por el problema de desigualdad. Entonces, tenemos que ver cómo resolvemos esto. Entonces, podemos lograr desarrollo económico incluyente, podemos combatir la desigualdad. Lo que he argumentado en esta plática es de que requerimos más Estado, no menos Estado. Y creo que la forma de salir de ese círculo vicioso de que tenemos recursos limitados y no confiamos en el Estado, creo que la forma de salir de ese círculo vicioso es con una burocracia independiente. Es que quienes ganen las elecciones se puedan amarrar las manos y tengamos una burocracia independiente a quien gane la elección cada 3 o cada 6 años. Si tenemos esa burocracia independiente, creo que va a ser más fácil convencer a la sociedad de hacer más grande el Estado para combatir la desigualdad. Y por último, creo que, como les decía al inicio, no creo que estoy bromeando ni exagerando cuando digo que la desigualdad es la amenaza más fuerte a la soberanía e integridad del país. Sinceramente no creo que exagere, creo que es el mayor problema que tenemos para poder tener desarrollo económico incluyente, pero también para tener una nación como la conocemos el día de hoy y como se conoció hace 100 años. Por un lado, hay un sentimiento en varias entidades de dejar el pacto fiscal, incluso hay un sentimiento fuerte de la federación para qué sirve. Creo que estamos en una antesala de la separación. Hay decepción de no lograr una reducción de la pobreza en entidades más pobres. Por el otro lado, también por ejemplo, una escritora muy reconocida, Yasnaya Aguilar, que tiene varios artículos sobre la nación indígena, reconocer que en México no es una sola nación, sino en el que existen oprimidas muchas naciones. Ella empuja por mayor autonomía de las comunidades indígenas.
Básicamente porque, pues, cuando uno piensa esto, pues sí, o sea, le hemos fallado como país a las comunidades indígenas, hemos fallado como país a un desarrollo económico incluyente en el sur del país. Entonces, cuando te han fallado, pues por supuesto que no tienes confianza ya en las autoridades y en lo que se va a hacer. Y cuando tenemos desconfianza de los dos lados, entonces pues estamos preparando el terreno simplemente para que ya no tengamos un país como lo conocemos. Y si tuviéramos desarrollo incluyente, si a todos, si el crecimiento económico y el desarrollo hubiera afectado positivamente a todos, por supuesto que no tendríamos esta discusión. Y si ustedes no me creen que esto no es creíble, que esto nunca va a pasar, déjenme decirles lo siguiente. ¿Qué tendría que pasar para que fuera creíble? ¿Cuándo vamos a cruzar el Rubicón en este aspecto? Digamos que Nuevo León crece al 2% anual. Y el sur del país no crece en 50 años. Y esto no es algo sacado de la manga, o sea, es en el pasado, o sea, ya les mostré que Chiapas ha decrecido en los últimos 40 años, o sea, se ha hecho más pobre en los últimos 40 años. O sea, esto no es sacado de la manga, es posible que este escenario se siga manteniendo si no rompemos esta dinámica. Entonces, en 50 años, en ese caso, Nuevo León puede ser 15 veces más grande. La razón entre PIB, entre Nuevo León y Chiapas. En 100 años sería 40 veces más grande. O sea, ¿en qué momento ya no hay interés de ciertas entidades de participar en el pacto de una federación? ¿Qué tenemos que hacer para romper esto? Este círculo vicioso. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho la invitación y estoy abierto para tener preguntas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Campos su presentación de esta notable conferencia magistral titulada Desigualdad en México, ayer y hoy, que estamos seguros alentará a los asistentes para profundizar en el tema. A continuación daré lectura a algunas preguntas de los asistentes para que el doctor Campos nos apoye con las respuestas y en caso de que no sea posible atender todas, seguramente el doctor Raimundo tendrá la amabilidad de hacer las respuestas correspondientes a través del correo electrónico. Me permito hacer la lectura de una pregunta, doctor Campos. ¿Cuál sería el papel de la política monetaria desde Banxico para contribuir a la disminución de la desigualdad? Y si usted me lo permite, quiero aprovechar el espacio para hacer una pregunta personal. ¿Usted considera en base a sus investigaciones, me llama la atención Chiapas y Oaxaca en las estadísticas que usted menciona, considera que estas dos entidades federativas podrían tener algún crecimiento con los programas y proyectos que se pretenden desarrollar en este gobierno, particularmente el caso de Oaxaca en el istmo de Tehuantepec? Sí, gracias. Excelente, ¿no? Son muy buenas preguntas. Bueno, lo que voy a decir de política monetaria y desigualdad, obviamente es mi opinión, no la opinión del Banco de México, especialmente cuando estamos hablando de estos temas, pero efectivamente, varios países como les decía, hace 10 años, si ustedes fueron... recibieron su licenciatura en economía hace 10 años o hace 15 años o antes y estudiaron economía en esos tiempos, básicamente la política monetaria es lo que decía Friedman, básicamente es toda la inflación es siempre un fenómeno monetario y es lo único que nos debe de preocupar. Y creo que en los últimos 10 años la ciencia económica ha cambiado sustancialmente en sus posturas de cómo afecta la política monetaria el bienestar de la población y pues si nos interesa cómo afecta la política monetaria en el bienestar de la población, pues nos tiene que preocupar cómo la desigualdad, cómo afecta la efectividad o la no efectividad de la política monetaria. Entonces, básicamente hay muy poca investigación, muy poca investigación en el mundo sobre cómo la desigualdad afecta a la política monetaria o viceversa, cómo la política monetaria afecta a la desigualdad. Creo que cada vez hay más resultados.
Si me preguntas a mí como investigador, ¿cuáles son los pasos futuros que debemos de hacer? Y hay muchos estudiantes escuchándonos. O sea, creo que debemos de poner mucho más énfasis en los canales de transmisión de la política monetaria y cómo afectan la desigualdad. En particular, cómo afectan, por ejemplo, los cambios en la tasa de interés de referencia de Banco de México, cómo afectan las tasas de interés de créditos a empresas, a personas físicas, y luego cómo esas personas físicas utilizan esos créditos, si es que los utilizan. Entonces, creo que aquí hay una agenda de investigación muy rica para el futuro de cómo cambian las tasas de interés cuando Banco de México interviene, cómo depende de esto de la concentración bancaria, de cuántos bancos, cuánta competencia tenemos en los diferentes mercados, en los diferentes créditos, y luego de eso, cómo se pasa a la población en general. Creo que nos hace falta mucha investigación al respecto y en ese camino esperaría que fuéramos en los siguientes meses o años. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta de los programas sociales, infraestructura en el sur del país es muy valiosa. Creo que es muy importante que tengamos más infraestructura en el sur del país, no solo la que propone el presidente, sino todavía más, porque el punto de entrada o el origen, o sea, está muy lejos la referencia del sur a otros estados del país. Entonces necesitamos mucho más infraestructura en términos de educación, en términos de salud, en términos de carreteras. O sea, entonces yo lo que esperaría es que no nos detengamos en la infraestructura que está planteando el presidente, sino al contrario, exigirle más. O sea, necesitamos mucho más para que esas entidades pueda haber convergencia con otras entidades. Entonces, creo que al menos la visión del presidente de enfocarse al sur es correcta. Creo que hace falta mucho más poner mucho más en el presupuesto, mucho más proyectos para poder lograr igualar oportunidades. Hace unos 20 años empezó en México y en otros países en el mundo un énfasis mucho mayor en transferencias monetarias. Entonces, en los últimos 20 años es una herramienta de política muy utilizada de dar transferencias a grupos de población. Y entonces empezamos con transferencias a adultos mayores. Y ahora hemos cambiado mucho más. Ahora tenemos transferencias en becas, a jóvenes, para capacitación, transferencias para sembrar ciertos productos. Y cada gobierno tuvo sus diferentes transferencias. El problema de las transferencias es que el problema del país, la situación en la que estamos, es que la infraestructura a la que tienen acceso muchas personas, especialmente en el sur del país, está muy rezagada. Entonces, mientras no podamos lograr que esa infraestructura llegue al nivel de otras entidades, pues básicamente las transferencias no van a servir de mucho. O sea, las transferencias van a servir cuando los problemas de oferta están resueltos. Si los problemas de oferta no están resueltos, pues estas intervenciones por el lado de la demanda de transferencias no van a cambiar mucho la situación. Entonces, a mí yo preferí mucho mayor énfasis en infraestructura, especialmente en el sur del país, pero nos hace falta mucho para lograr igualdad de oportunidades entre los municipios más pobres de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, a los municipios ricos del norte del país. Me voy a permitir leer dos preguntas más, doctor, si me lo autoriza. La primera es en relación a lo que usted ha documentado como el papel de la discriminación por género y discriminación étnico-racial en el mercado laboral. La pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de políticas pueden implementarse para enfrentar este tipo de discriminación, considerando la dificultad que implica incorporar, por ejemplo, medidas de acción afirmativa en el sector privado? Y la segunda es, ¿hasta qué punto la política social basada en transferencias monetarias puede ayudar a corregir las diferencias regionales o se requiere algún otro tipo de políticas? Sí,
Déjame empezar por la segunda porque es muy relacionada a lo que acabo de decir. Sí, o sea, efectivamente, o sea, a mí me gustaría, en verdad, cuando éramos, y a lo mejor nosotros como profesores podríamos ser más enfáticos cuando damos clase a nuestros estudiantes. Yo cuando iba creciendo, cuando era niño, yo recuerdo a los políticos decir, sí, vamos a construir más hospitales y vamos a construir más escuelas. Eso era todo lo que decían los políticos cuando yo iba creciendo. Y ahora ya no dicen eso los políticos. Los políticos ahora dicen, vamos a dar más becas, vamos a dar dinero a tal. O sea, ya no se dice estos problemas de oferta. Y yo creo que, pero, o sea, las transferencias monetarias, como dije hace un momento, o sea, tienen su racionalidad si los problemas de oferta están resueltos. Si yo tengo a qué hospital ir, yo tengo una secundaria donde tiene todo, donde tiene internet, tiene baño, tiene drenaje, pero o sea, el problema es de que en el sur del país la mayoría de las escuelas no tienen la infraestructura completa. En Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, la mayoría de los estudiantes van a una telesecundaria, no van a una secundaria general. O sea, entonces, las habilidades que se están generando, pues no son las mismas que las que se están generando en otras entidades cuando tienen infraestructura completa, las escuelas, salud, cuando tienen las carreteras adecuadas. Entonces, si no tenemos estos servicios públicos de calidad básicos, iguales para toda la población, pues nuestro desarrollo no puede ser incluyente. Y las transferencias, pues van a ayudar algo, pero no van a solucionar el problema que tenemos, que es infraestructura diferente y que cada persona pueda potenciar sus habilidades. Entonces, a mí me gustaría que en el futuro los hacedores de política piensen mucho más en los aspectos de oferta de infraestructura que las transferencias. Entonces, eso fue un poco para completar la respuesta a la pregunta anterior. Y ya en la parte de discriminación de género, étnico-racial, pues bueno, ya hice varios comentarios, déjenme aumentar un poco más. Uno es que debemos de prohibir completamente que se solicite fotografía, que se solicite estado civil en las solicitudes de empleo y que sea común esto en los empleadores. Cuando en los portales de internet, por ejemplo, aún la Suprema Corte ya dijo que no es legal que los empleadores soliciten explícitamente edad, sexo, y varias características. La Suprema Corte ya se pronunció y dijo que eso no era posible. Y sin embargo, ahorita el día de hoy, si vamos a los portales de internet de buscadores de empleos, alrededor del 10% de los anuncios de trabajo solicitan, ya sea un hombre o una mujer, solicitan edad. Y ya la Suprema Corte ya dijo que eso no es posible. Lo que pasa es de que no tenemos quien haga cumplir las reglas, no tenemos un Estado capaz para que las reglas se cumplan. Entonces, sí debemos de prohibir completamente una campaña mucho más activa para prohibir que se solicite fotografía en el CV, estado civil en el CV, que las empresas no soliciten esta información. Y me voy más allá, como discutí un poco en la plática, en dos aspectos. Uno, en que sí debemos de movernos a que se prohíba la solicitud de recibos de ingreso laboral o preguntar información sobre ingreso laboral en el pasado, porque esto simplemente perpetúa la discriminación que hubo en una etapa. Como les decía, si yo tuve muchos problemas por tener un trabajo por mi apariencia física o por otras cuestiones y recibí un salario menor y mi siguiente empleador me va a pagar el mismo salario que tenía antes o un poco más, pues simplemente, aunque el segundo empleador no discrimine, va a acarrear la discriminación en diferentes etapas de vida. Entonces, por eso estos ejercicios, estos estudios que les acabo de mencionar son muy importantes, porque es apenas la primera etapa, es cuando son personas jóvenes, recién egresadas. Si hay discriminación en esa etapa, esperamos que haya, esto le pueda afectar el resto de su vida a esas personas. Y entonces, por último, decían, bueno, es diferente, es difícil hacer esto en el sector privado. Déjenme darles un ejemplo. Creo que en México hemos avanzado mucho en igualdad de género, en las candidaturas a elección popular, en los puestos de gobierno, ya con la paridad de género en el gobierno y en los organismos autónomos.
Creo que ahora el siguiente punto, a donde se tiene que mover el Congreso, es a buscar ciertas acciones afirmativas de género por ejemplo, en los consejos de administración. Por ejemplo, muchos países ya europeos tienen ciertas cuotas para mujeres o hombres, es para indistinto el sexo, por ejemplo, que haya 30% mínimo de un género en el consejo de administración de las empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo. Entonces, todo eso puede ayudar mucho a que más mujeres puedan tener acceso a eso. Hay toda una discusión de que esto es malo porque va a haber mujeres que no están calificadas como los hombres. Todos los estudios que tenemos, o la mayoría de estudios que tenemos al respecto, no muestran eso. Lo que muestran es que, en general, las mujeres no están dispuestas a exponerse a este proceso de competencia, pero cuando hay por ejemplo, un 30% mínimo, sí participan. Incluso lo que va a pasar es de que los hombres menos capaces son los que salen. Y entonces puede resultar mucho mejor esta política en términos de eficiencia que no tenerla. Entonces, ese es un ejemplo yo creo que sí podemos tener acción afirmativa en el sector privado, en los consejos de administración, en las empresas que cotizan en bolsa. Creo también que el gobierno puede hacer mucho más si creemos en la competencia perfecta, si somos economistas y nos enseñan que la competencia perfecta es la mejor asignación, pero para que haya competencia perfecta, el supuesto es que haya información de los dos lados, que no haya información asimétrica. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de información asimétrica? Bueno, publiquemos el salario de las empresas, y esto ya lo tiene el IMSS, y esto es lo que pasa en otros países. Lo que hace es que, bueno, para empresas, por ejemplo, de más de 20 empleados o más de 50 empleados, podemos decir cuántas mujeres hay en cada empresa y que todo esto sea público. Entonces, hacer público cuántas mujeres, cuántos hombres contratan y con qué salario le pagan a las mujeres, qué salario le pagan a los hombres. Esto ya se hace en la mayoría de los países europeos y en México todavía no hay una discusión al respecto. Entonces, creo que todo eso podemos lograr todavía y todo esto creo que va a ayudar a un mejor funcionamiento del mercado laboral y a evitar discriminación. Muchísimas gracias, doctor Raimundo. Si me lo permite, voy a cerrar la ronda de preguntas con dos más. La primera dice, las políticas se deben enfocar primero a resolver problemas sociales como corrupción, evasión, violencia, y que estas soluciones sean mecanismos para resolver los problemas de desigualdad y o pobreza. Y la segunda, se ha estigmatizado el apoyo a programas sociales como un paso al socialismo. En su opinión, ¿cuál debería ser la apuesta como sistema económico para un crecimiento sostenible y reducción de desigualdades? ¿Se debe crear un nuevo modelo que no esté polarizado entre socialismo y capitalismo? Gracias, gracias. Creo que ambas preguntas son muy similares. Entonces, déjame mezclarlas o unirlas a las dos. O sea, en los últimos años, ha habido como dije, en los últimos 20 años ha habido un cambio de dar mayores transferencias y dejar un poco los problemas de oferta. Entonces, lo que se hizo para esas transferencias fue crear padrones, que fuera público, para evitar que fuera político y todo esto. Ahora, generalmente, estos programas sociales en los últimos años ha sido condicionado a algo. Por ejemplo, Prospera, Progresa era condicionado a que fueras pobre. Ahora, por ejemplo, becas y otros programas son universales, pero en la práctica no son universales porque depende de si el censo de bienestar fue a entrevistarte o no. En ciertas localidades sí se puede conseguir, en otras localidades no es posible. Entonces, no es verdaderamente universal. Entonces, creo que lo que nos hace falta como país, y agradezco también esta pregunta y también en este orden, porque creo que esto es muy importante comentarlo. Creo que lo que nos hace falta como país es construir
un verdadero estado de bienestar. En el colegio estamos a punto de publicar, hacer público varios estudios que hicimos con varios colegas, y lo que necesitamos es un verdadero estado del bienestar. Un verdadero estado de bienestar donde cubramos a toda la población en términos de servicios públicos de calidad, en términos de salud, que todos puedan tener acceso a salud y salud pública de calidad, que todos puedan tener acceso a educación. Por supuesto que esto cuesta recursos, cuesta más dinero, y tenemos que tener una discusión de cómo hacemos más grande el Estado, a quién le cobramos más, a quién le cobramos menos. Pero la forma, para mí, esta dicotomía de socialismo y capitalismo, yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo lo que veo es que podemos crear un país mucho más justo, con un estado de bienestar que cubra a toda la población y que no tenga estos problemas de le doy a estos programas únicamente a esta parte de la población. Creo que uno de los problemas que hemos tenido en los últimos 20 años es que cada gobierno quiere dar ciertos programas y no se ha atendido de la manera suficiente o eficaz todo el problema de oferta de infraestructura que tenemos. Entonces, en el país, cuando se creó el Estado del Bienestar en los 40s, básicamente se creó el IMSS para, se pensó que conforme fuéramos creciendo, el sistema de salud iba a cubrir a toda la población. Y pues bueno, 70 años después, 80 años después, tenemos que pues no ha cubierto a toda la población y sigue cubriendo a la mitad de la población. Entonces, creamos el Seguro Popular para tratar de hacer eso. Ahora quitamos el Seguro Popular y pusimos el INSABI. Y pues básicamente la estructura sigue igual. Entonces, como les dije, un poco como el gato pardo de Lampedusa, cambiamos todo para que todo siguiera igual. Lo que necesitamos es quitar esas restricciones donde a unos les damos un tratamiento y a otros les damos otro tratamiento. Tenemos que darles a todos los mexicanos el mismo tratamiento simplemente porque somos mexicanos. O sea, porque somos mexicanos, necesitamos el mismo tratamiento. Y eso no sucede en el país actualmente. Entonces, si tuviéramos un estado de bienestar donde la salud es clave y todos reciben el mismo tratamiento, y un estado de bienestar donde la educación es clave, especialmente en edades tempranas, y donde todos reciben las mismas habilidades, independientemente de si naces en la montaña de Guerrero o en San Pedro Garza García, Nuevo León, si tenemos las mismas oportunidades para todos, pues este país pues, va a ser distinto. Y eso no es socialismo, es simplemente hacer que todos tengan las mismas oportunidades y que de acuerdo con las oportunidades, las habilidades que acumularon, puedan desarrollar esas habilidades en el mercado laboral de la mejor forma que crean. Pero es darles esa libertad. Y ahorita no tienen esa libertad porque no pueden acumular esas habilidades. Entonces me gustaría cerrar ahí. Espero que haya quedado claro. Y pues muchas gracias por la invitación y por todas las preguntas tan interesantes. Doctor Campos, le agradecemos sus valiosas reflexiones. Muchas gracias.